Mis saludos a alumnos, profesores y familia que nos acompañan en esta hora para juntos compartir la clase de matemáticas de 9º grado de la enseñanza educativa secundaria básica. Espero que estén listos con sus materiales, su cuaderno de notas, su lápiz y su libro de texto. Le damos entonces comienzo a nuestra clase haciendo un recordatorio sobre conceptos de estadística descriptiva y medidas de tendencia central para datos agrupados en clase que se conocen de este curso y ustedes lo trabajaron con sus profesores en el aula. Ahí pueden observar en la siguiente diapositiva, clase de frecuencias es el conjunto de todos los individuos o observaciones de la variable que se encuentran entre determinados límites. Límites de clases son los valores extremos que delimitan cada clase. El menor es el límite inferior y el mayor es el límite superior. El límite inferior se denota con LI y el superior con LS. La amplitud de clase es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. De ahí que LS menos que LI. La marca de clases es el punto medio de la clase y se obtiene sumando los límites de clase inferior y superior y dividiendo entre 2. El rango o recorrido de la variable es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor del conjunto de valores que toma la variable. Las medidas de tendencia central estudiadas, tenemos la media aritmética para datos agrupados. Se expresa por la suma de las frecuencias absolutas por cada marca de clases correspondientes entre el tamaño de la muestra, y la muestra no es más que la suma de las frecuencias absolutas. Le mostramos la clase modal, que es la clase de mayor frecuencia, cuando las anotaciones se presentan reunidas en clases. La moda siempre se va a encontrar, o sea, la clase modal siempre se va a encontrar donde la moda está ubicada. La clase mediana es la clase donde se encuentra ubicada la mediana. Todos estos conceptos van a aparecer en su libro de texto desde la página 28 hasta la página 34. Lo tienen ahí, no tienen que copiarlo, solamente observarlo para que lo vayan recortando. En la clase de hoy vamos a estar resolviendo un grupo de ejercicios de análisis, interpretación y cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados en clase, y por eso te proponemos el siguiente tema que aparece en la diapositiva y le damos un tiempo para que lo puedan copiar. Vamos a analizar las medidas de tendencia central a través de un ejemplo que le proponemos en el siguiente ejercicio. Observemos.
La tabla muestra los valores obtenidos por la jabalinista cubana Osleidis Menéndez, campeona mundial y olímpica durante la preparación para sus competencias. Esta tabla que ustedes pueden observar está en el libro de texto en la página 30, por tanto no tienen que copiarla, solamente la vamos a estar observando para analizar, interpretar y resolver un grupo de preguntas que a continuación se les propone. Observemos longitud en metros, tenemos las clases, la frecuencia absoluta correspondiente a cada clase y la marca de clase correspondiente también a cada clase. En la primera clase vemos que va desde 58 a 60, 58 menor o igual que X, menor que 60. Su frecuencia absoluta es 9 y la marca de clase es 59. Hay que estar observando correctamente la tabla para darnos cuenta que hay datos que van a aparecer en ella y que después lo vamos a estar utilizando a la hora de resolver los incisos del ejercicio que se nos va a proponer. La segunda clase, desde 60 a 62, 60 menor o igual que X, menor que 62, su frecuencia absoluta 2 y la marca de clases 61. La tercera clase, 62 menor o igual que X, menor que 64, su frecuencia absoluta es 3 y la marca de clase es 63. La cuarta clase, 64 menor o igual que X, menor que 66, la frecuencia absoluta también es 3 y la marca de clase 65. La quinta clase, desde 66 a 68, 66 menor o igual que X, menor que 68, la frecuencia absoluta sería 6 o es 6 y la marca de clase 67. Y la sexta clase, desde 68 a 70, 68 menor o igual que X, menor que 70. Su frecuencia absoluta es 7 y la marca de clase es 69. A continuación, yo les propongo un grupo de incisos para el cual vamos a estar analizando y vamos a estar teniendo un tiempo preciso para que usted solo lo pueda resolver. Les invito que puedan hacer el análisis y puedan observarlo para que se den cuenta que en la tabla aparecen algunos datos. Dice el inciso A, ¿qué amplitud tienen las clases? Te voy a dar un tiempo para que lo puedas analizar y tú solo puedas llegar a tu análisis y a la reflexión de cómo calcular la amplitud de las clases. ¿Pudiste calcular la amplitud que tienen las clases? Veamos, porque recordamos al principio de la clase cómo calcular la amplitud de clase. Ya vimos que para esto usamos la fórmula de la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Por ejemplo, vamos a tomar la primera clase. La primera clase ya vimos que va desde 58 a 60. ¿Cuál será el límite inferior y cuál será el límite superior? A partir de ahí buscamos la diferencia y nos damos cuenta cuál es la amplitud que tienen las clases. El límite superior es 60 y el límite inferior es 58. Cuando buscamos su diferencia, ¿te diste cuenta? Tenemos que el resultado es 2. Y si observamos, es la misma amplitud de clase para todas las clases de la tabla.
Les proponemos entonces que usted pueda ir tomando nota en la medida que va avanzando en la respuesta y el resultado del ejercicio. Pasamos al inciso B. Dice el inciso B, ¿cuál es el rango o recorrido de la variable objeto de estudio? Te propongo que vuelvas a revisar tus notas de clase para ver si puedes saber, si puedes encontrar cuál es el rango o recorrido de la variable. Inténtalo. Ya vimos que el recorrido o rango de la variable no es más que la diferencia entre el dato mayor y el dato menor del conjunto de valores que toma la variable. Observemos la tabla. Si te das cuenta de todo el conjunto de valores, el dato que tiene, o sea, el dato mayor es 70 y el dato menor es 58. Si buscamos la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, es muy sencillo, es 70 menos 58 y el resultado es 12. ¿Lo pudiste encontrar? Puedes tomar nota de tus resultados en la libreta. Les propongo entonces otro inciso, que es el inciso C. Dice el inciso C, ¿cuál es la clase mediana? Te propongo también revisar tus notas de clase y te doy un tiempo.
vimos que la clase mediana es la clase donde se encuentra ubicada la mediana. ¿Te diste cuenta dónde está? Se encuentra en la cuarta clase, entre 64 y 66. Ves tomando notas y pasamos al otro inciso. Dice el inciso D, ¿cuál es la clase modal? ¿Te diste cuenta? Ya lo vimos, es la que mayor frecuencia absoluta tiene. Observa la tabla. ¿Cuál es la que tiene mayor frecuencia absoluta? Como puedes ver, es la primera clase. Por tanto, la clase modal es la primera clase entre 58 y 60. ¿Te fue fácil? Te propongo entonces un inciso E. Dice el inciso E, calcula la media aritmética y te doy un tiempo para que busques cómo hacerlo. Ahora tenemos que calcular, tenemos que revisar, hay que observar bien la tabla porque hay datos implícitos de los que tienes que verificar. Ya vimos al inicio de la clase y te diste cuenta seguro que la media aritmética para datos agrupados se expresa mediante la suma de las frecuencias absolutas por la marca de clases correspondiente y se divide entre 30. ¿Pero quién es 30? Claro que lo sé, claro que te diste cuenta. 30 es la muestra porque es la suma de las frecuencias absolutas. ¿Lo pudiste ver? ¿Lo pudiste poner? ¿Hiciste los cálculos correctamente? Pues vamos a revisar. Si observamos la tabla, ustedes la tienen en su libro de texto. La primera marca, la primera clase es entre 58 y 60. Su frecuencia absoluta es 9 y la primera marca es 59. Entonces multiplicamos la frecuencia absoluta correspondiente a esta primera clase por la marca de clase también correspondiente a ella y sería 9 por 59. Así lo vamos a ir haciendo y sustituyendo los valores indicados para cada clase. En la segunda clase, la frecuencia absoluta es 2 y la marca de clase es 61. Por eso multiplicamos 2 por 61. En la tercera clase, la frecuencia absoluta es 3 y la marca de clase es 63. Por eso multiplicamos 3 por 63. En la cuarta clase, la frecuencia absoluta es 3 y la marca de clase es 65. Por eso multiplicamos 3 por 65. En la quinta clase, la frecuencia absoluta es 6 y la marca de clase correspondiente es 67. Por eso multiplicamos 6 por 67. Y en la última clase, la frecuencia es 7 y la marca de clase es 69. Por eso se multiplica 7 por 69. Cuando sumamos todos estos productos de la frecuencia absoluta por las marcas de clases correspondientes y lo dividimos entre la suma de la frecuencia absoluta, que no es más que la muestra, obtenemos el valor que está indicado en la diapositiva. Usted puede ir tomando notas y revisando sus cálculos correspondientes. ¿Seguro que lo hiciste bien? Revisa.
A modo de resultado, tenemos que es aproximadamente a 64. Pero quiero señalarte algo importante. Cuando la orden del inciso E, cuando se nos presenta, nos dice calcula la media aritmética. Cuando nos están hablando de calcular, nos están pidiendo un resultado. Ese resultado es 64. No tenemos que dar respuesta literal, porque solamente nos limitamos al cálculo matemático. Por tanto, la media aritmética sería aproximadamente 64. Te invito a que puedas copiar los resultados y si en algo te equivocaste, lo puedas revisar. A modo de conclusiones, hemos ejercitado los procedimientos para calcular la medida de tendencia central o las medidas de tendencia central para datos agrupados en clase, por lo que te invito a que puedas estudiar y profundizar en este contenido, en todos los conceptos estadísticos, en todas las medidas de tendencia central, en todos los conceptos que en el inicio de la clase nosotros vimos en las diapositivas y que también están recopilados en tu libro de texto desde la página 28 a la página 30. Y ahora les propongo un grupo de ejercicios para trabajar en casa. Puedes ir anotando en tu cuaderno de notas. Propuesta de ejercicio. Ejercicios del capítulo número 1, epígrafe 1.24, 17, 18, 19, 21, 23, 24 y 25. Y de los ejercicios del capítulo número 1, el ejercicio 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. De tener alguna duda, puedes tomarlo en tu libreta de notas, puedes ir haciendo tus apuntes para después discutirlo con tus profesores en el aula en tu turno de clases. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo encuentro con la matemática. ¿Cómo confeccionar un nasobuco en casa? Corta un rectángulo de 20 por 26 centímetros utilizando cartón o papel y una tira del mismo material de 86 por 3 centímetros. Una vez hecho el molde, colócalo encima de la tela o tejido disponible, incluyendo ropas que ya no uses, y márcalo con un lápiz. Con este molde corta 3 piezas de tela y 2 tiras para el amarre. Cose las 3 telas por la parte superior e inferior para cerrar el nasobuco y posteriormente virar. Marca el centro por los extremos para fijar los 2 pliegues.
Marca el centro de la tira y hazla coincidir con el centro del lateral y fíjala al mismo. Remata la punta del tirante y cose a lo largo hasta el final. De esta manera confeccionas tu nasobuco rápido y fácil.